En este siguiente video vamos a continuar con el capítulo 3 y vamos a analizar del versículo 22 y 24. Después que el hombre y la mujer y la serpiente recibieron la sentencia, a la mujer le dice, porque Dios esperaba que ellos no, una vez que Él los llamaba, ellos no respondían al llamado, más bien sintieron temor, miedo, vergüenza y se escondieron ante la presencia de Dios. Vergüenza porque estaban desnudos, temor porque habían desobedecido el mandamiento, se habían separado, habían sido engañados por la serpiente, se encontraban desnudos y cuando escucharon la voz de Dios que los llamaba, ellos se escondieron entre los árboles, se hicieron delantales de hojas de higuera para cubrir su desnudez. También ese versículo vamos a analizar ahora, porque Dios, una vez que los llamaba, no es que Él no supiera dónde estaban, sino que más bien nadie se puede esconder de la presencia de Dios. Todos los seres humanos que han vivido y los que vivimos ahora hemos andado ante la vista de Dios. Así que Dios sabía ya que ellos habían sido engañados, habían cedido a la tentación de Satanás, se encontraron desnudos, se escondieron ante su presencia, pero Dios llama a Adán, a Eva, y ese mismo llamado que les hace a ellos, hoy día Dios está llamando a todos los seres humanos en forma individual para que vengan a Él, porque en Él hay vida, abundancia, en Él hay misericordia, hay perdón y hay salvación. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, dice Él, que yo os haré descansar. Tomar mi yugo, caminen al lado mío, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. El llamado se está haciendo en este momento a todo el mundo. Por eso que en Apocalipsis, el capítulo 14, está hablando de 3 mensajes que son los últimos mensajes que Dios está enviando a este mundo, a todos los seres humanos. Y la visión que ve y recibe este apóstol allí en la isla de Pasmo, él dice que vi por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a todo pueblo, tribu, nación y lengua. Temed a Dios y darle honra y gloria, y adorad a aquel que hizo los cielos, la tierra y la fuente de las aguas, porque la hora de su juicio ha llegado. Salid de ella, de Babilonia, dice, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados y recibáis parte de sus plagas. El llamado se está haciéndose a todas las personas de este mundo para que vengan, abracen esta bendita esperanza, obtengan el perdón de sus pecados
y finalmente hereden la vida eterna. Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Dios esperaba que Adán saliera de donde estaba escondido, humillado, pidiendo perdón por sus pecados, misericordia, y Dios estaba dispuesto también a perdonarlos y restaurar entonces el daño que el pecado causa en los seres humanos, pero ninguna de estas cosas aconteció, porque más bien cuando Dios le pregunta a Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del fruto del árbol cual yo te dije que no comieras, porque el día que comieras ciertamente vas a morir? Adán responde y le dice: la mujer que tú me diste por compañera, en vez de reconocer él su culpabilidad, de reconocer de que él voluntariamente se dio al pecado, más bien se excusó y culpa al Señor en haberle dado una ayuda idónea, que fue entonces la prueba que él no pasa, cede la tentación y corre la misma suerte de Eva. Eva, en vez de reconocer de que ella voluntariamente se separó de su esposo, se introduce en el huerto, se acerca al árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual Dios le había dicho que no se acercaran a este árbol, porque era un lugar de tentación. Ella no reconoce también, más bien le echa la culpa a Dios, se le dice: la serpiente me engañó. Así que ahora las ropas que ellos se visten con hojas de higuera, eso representa la justicia del hombre. Y Dios dice que la justicia del hombre es como trapos de inmundicia, o como las hojas del otoño que son llevadas y arrastradas por el viento. Él entonces, a pesar de que lo habían dejado, habían transgredido su santa ley, se habían escondido ante su presencia, sintieron vergüenza y temor de él igual tiene y ha tenido siempre misericordia de los seres humanos, porque los hombres están llenos de llaga, desde la planta de los pies hasta la coronilla, todo es hinchazón. Están inhabilitados ahora para dar cumplimiento a las exigencias de la ley de Dios. El Señor dice: sed santo como yo soy santo, sed perfecto y andad delante de mí. Entonces el Dios tiene hoy día la solución, tiene el remedio. La Biblia dice que aunque te laves con lejía, amontones jabón sobre tu cuerpo, la mancha de tu pecado permanece delante de mí, dice el Señor. Entonces la solución para lavarnos a nosotros de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad es la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Él es la única solución para nosotros, es aceptar el sacrificio de Jesús, aceptar su sangre que fue derramada por nosotros, y éramos nosotros los que teníamos que haber muerto por nuestros pecados. Pero la diferencia que se hace entre la sangre de un hombre con la sangre de Jesús, la sangre de nosotros no nos puede limpiar de pecado, sino que la paga del pecado es muerte. La sangre de Jesús es redentora, es salvadora, y es por eso que la Biblia dice que Jesús
es el primogénito de entre los muertos, porque la primogenitura de Él es redentora, es salvadora, no es que Él haya el primero que haya resucitado, sino que hubieron otros anteriormente, en este caso Moisés, Lázaro, el hijo de la hija de la vida de Naim, la hija de Jairo, pero ellos resucitaron para luego volver a morir, pero Jesús es primogénito de entre los muertos porque es redentor para todo aquel que cree y acepte su sacrificio. Así que Dios le cambia entonces, basado en el amor de Él, en su misericordia, en su compasión, le quita entonces esas vestiduras de hojas de higuera y los viste ahora con su justicia, representado o simbolizado allí en las pieles de animales que fueron cubiertos Adán y Eva allí en el huerto del Edén. Eso simboliza la justicia de Dios en el hombre. Cuando nosotros vivíamos en este mundo sin Dios, sin salvación, muertos en nuestros delitos y pecados, éramos como Adán y Eva que salieron de entre los árboles vestidos de hojas de higuera. Y nosotros andábamos vestidos con esas ropas de higuera, justificándonos por la justicia humana, pensando de que no éramos tan malos, y Dios, al venir a nosotros y nosotros aceptarlo a Él como nuestro personal, entonces Él simbólicamente cambia esta justicia humana representada en las hojas de higuera, entonces nos imputa su justicia y la vida de nosotros como continúa, no termina allí en el momento que lo aceptamos a Él. Entonces, para poder nosotros hoy día, después que le hemos aceptado a Él como nuestro Salvador personal, empezamos a cumplir con la exigencia de Dios, guardando los mandamientos, porque nosotros estábamos inhabilitados para dar cumplimiento a las exigencias de la ley de Dios. Entonces, para poder ir cumpliendo cada mandamiento y poder ir conociendo cuál es la voluntad de Dios, entonces Él nos imparte día a día, minuto a minuto, su justicia, que se llama la justicia impartida al pecador para poder ir siendo habilitado para ir conociendo cuál es la voluntad de Dios. Así que primero nos imputa su justicia y luego nos imparte su justicia. Entonces vamos a orar para ir comentando estos versículos maravillosos que están en la palabra de Dios, para que Él nos dé claridad y nos dé comprensión de lectura. Oramos. Padre nuestro que moras en los cielos, santificado y alabado sea tu santo nombre. En esta hora, Señor, ruego el perdón de pecados, ruego para que usted bendiga su palabra y también bendiga a todas las personas que han de ver más de alguno este video, y cuanto lo lleguen a ver puedan ellos tomar la decisión que tú esperas de aceptarte como nuestro Salvador personal. Ruego esto a favor y le doy muchas gracias, pero que se haga su voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Entonces el Señor, lleno de misericordia, al verlos a ellos que habían transgredido el mandamiento, se habían separado de Él, ahora tenían que ser expulsados del huerto, como dice el versículo 22, dice:
Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrara la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dios guarda este árbol porque había otro árbol en medio del huerto que se llamaba el árbol de la vida, y ese árbol entonces, quien comía del fruto de él viviría para siempre, eternamente. Y entonces por eso, para que el problema primero y el postrero sería peor que el primero, entonces él guardó el camino de regreso a este árbol, porque el hombre, si entraba al huerto después que había pecado, el pecado se hubiera inmortalizado, y hoy día la vida de un ser humano sería una miseria comparada más bien simplemente con un leproso que se iba despedazándose de a poco y todo su cuerpo lleno de llaga. Así que por eso, por amor al Señor mismo, por amor a nosotros, Él tuvo que echarlos del huerto, pero llevándose entonces una esperanza. La justicia fue imputada, la justicia se le iba a seguir impartiendo día a día, y Jesús, el Hijo de Dios, su Creador, al cual Adán y Eva lo conocían, porque Él fue quien los creó a ellos, y la vida de ellos provenía de Jesús nuestro Señor. Dios el Padre le dice ahora que Jesús, el Hijo de Dios, es el único que puede a ustedes darle el perdón de sus pecados y pagar la deuda que ustedes tienen ahora con nuestro Dios por haber transgredido la ley, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que fueron echados del huerto llevándose la esperanza de que en el tiempo vendría Jesús, el Hijo de Dios, porque ellos nunca más vieron al Padre, al Hijo, sino que quedaron completamente separados, y ahora el único medio de comunicarse con ellos fue a través de la oración, a través de la naturaleza y a través de su conciencia. Era como Dios iba a manifestar a ellos. Pero verlo como antes lo oían, cara a cara, conversar con ellos cara a cara, eso nunca más aconteció. Por eso que el pecado es tan ofensivo ante la vista de Dios, que estamos nosotros a un paso de que Dios ponga fin al autor del pecado, a los pecadores, y no quiera de ellos raíz ni rama. Y entonces habrá una completa y santa eternidad. Fueron expulsados entonces del huerto llevándose la esperanza, y saben ustedes que allí encontramos nosotros ahí en el versículo 15, donde dice el texto, es maravilloso este que aparece acá, no es un texto fácil de entenderlo, de explicarlo. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Satanás recibe entonces
por haber engañado a esta primera pareja, matrimonio de seres humanos, que de la sentencia de la iglesia de la mujer se iba a levantar uno, hablando ya de Jesús, el cual ellos recibieron como promesa una vez que fueron ellos echados del huerto. Se levantaría en el tiempo contra Satanás y le daría un golpe mortal. Por eso que el texto dice: te pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su descendencia y la descendencia suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Lo único que el diablo pudo causarle a Jesús a través de toda esa vida, el ministerio de Jesús, que el diablo trató e hizo lo más que pudo en dañarlo, en dificultarlo, y finalmente llevado a la crucifixión, antes pasar por un tribunal, por un concilio donde se le humilló, se le vituperó, se le puso una corona de espina en su sien y la sangre corrió por su cara. Fue abofetado, escupido, burlado. Todo eso Jesús lo soportó por amor a nosotros, en cumplimiento al Génesis 3:15, porque Isaías 53, 57 hablan de que Él fue llevado como un cordero al matadero, no abrió su boca, enmudeció por juicio y por concilios, y todos nosotros, los seres humanos, dice la Biblia, que nos descarriamos y cada uno se alejó de Él, y Él solo cargó la culpabilidad de todos nosotros. Por eso que allí en la cruz del Calvario Él le dice: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Completamente solo, cumpliendo las demandas de la ley, tenía que morir, y la sangre que iba a ser derramada era la que nos iba a lavar y a limpiar a nosotros de todos nuestros pecados. La muerte de Jesús era inevitable, pero nosotros no tenemos que lamentarnos, no tenemos que sufrir, no tenemos que llorar por su sacrificio, porque las mujeres que iban acompañando a Jesús al monte del Calvario, ellas lloraban al ver a Jesús de la forma que lo trataron los seres humanos. Él se vuelve a ellas y les dice que ustedes no tienen que llorar por mí, más bien lloren por ustedes mismas, porque el sacrificio de Jesús no es un sacrificio de derrota o de que había perdido, que no, sino que era un sacrificio de triunfo, de victoria. Él iba a obtener el galardón de parte de Dios y darnos a nosotros la salvación y el perdón de nuestros pecados. Por eso que nosotros tenemos que llorar por nuestros pecados, porque nuestros pecados fueron los que llevaron a Jesús a la crucifixión. Una vez que Adán y Eva cayeron en pecado, en ese momento Jesús sabía que Él iba a morir, que su sangre iba a ser derramada en la cruz del Calvario, de que iba a ser humillado, avergonzado, vituperado, burlado, escupido, abofeteado, y finalmente sería colgado en la cruz del Calvario. Eso Jesús lo padeció 4000 años, porque 4000 años después el texto de 3:15 se cumplió.
4000 años después, Jesús aparece en este mundo, nacido de la Virgen María, nacido bajo la ley, bajo la condenación del pecado, tomó la forma de hombre, la naturaleza debilitada por 4000 años, y le hizo entonces frente al diablo, y en la cruz del Calvario él vence al diablo, vence la muerte y vence el pecado. Ahora a nosotros, cuanto le aceptamos a él como nuestro Salvador personal, él nos habilita a nosotros, nos imputa su justicia, nos imparte su justicia día a día, y nos habilita entonces para que, así como él venció al diablo, venció el pecado y venció la muerte, él dice que también nosotros ahora, porque estamos habilitados, porque le hemos aceptado a él, y con la ayuda de él vamos a vencer también la muerte, al diablo y al pecado. No es que nosotros haya poder, sino que él nos ha imputado su justicia y nos ha impartido diariamente su justicia, y nos ha curado entonces del mal que el pecado ha causado en nosotros. Ahora, por eso que el apóstol Pablo dice que nosotros debemos ahora, dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable, santo al Señor, para que comprobáis cuál es la buena voluntad de Dios. Por eso que nosotros tenemos que renunciar a todas las cosas de este mundo. En el siguiente video vamos a hablar del camino ancho y del camino angosto, donde nosotros, para poder saber y comprobar cuál es la buena voluntad de Dios con nosotros, tenemos que abandonar todas las cosas que el diablo inventó y las puso allí al alcance de todos los seres humanos en este camino ancho, que finalmente a cada uno de aquellos que participan en estas cosas y no la abandonan finalmente y mueren, han perdido entonces la vida eterna, porque muchos pastores, sacerdotes, profesamos haber aceptado a Jesús, estudiamos la Biblia, nos convertimos en voceros de Dios, pero no hemos abandonado andar por el camino ancho y por el camino angosto, sino que nuestros pies caminan por el camino ancho y por el camino angosto. Y el Señor dice, mejor que nos pongamos una piedra de molino en el cuello y nos lancemos en lo profundo de la mar. No entramos nosotros, ni dejamos entrar los que quieran entrar. El Génesis 3:15, el diablo salió de allí del huerto del Edén convencido, con un pensamiento en la cabeza, que se iban a levantar seres humanos a través de la historia que no iban a ceder a sus tentaciones, no iban a acudir a estos grandes espectáculos, iban a dejar de andar por este camino ancho, iban a andar por ese camino angosto, y él entonces, y de esa sentencia, hacía levantar uno de la simiente, el cual le daría un golpe mortal, y eso es lo que el diablo trató de evitar, que Jesús continuara el camino hacia el Calvario, se dejara matar por los hombres. Más bien él lo llevó por este camino difícil, extremo, de sufrimiento, para que él tomara la decisión de dejar al hombre que muriera por sus pecados, y él ascender a los cielos de donde era, y no pasar jamás por este camino que lo conducía a la crucifixión, porque el diablo sabía que si Jesús tomaba este camino, tomaba esta decisión, da cumplimiento a todas las escrituras, entonces él recibiría
el golpe mortal como le aconteció allí en el monte